Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a tener nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con un tocayo mío. Sí. Se llama Elvin Calcaño Ortiz, es politólogo, analista internacional, tiene un máster en teoría política y vamos a hablar con él sobre los posibles avances de las conversaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania, posibles enfrentamientos y quizás las implicaciones de las declaraciones que comentábamos ayer que ha dado el señor Joe Biden para que Putin salga del poder. Buenos días, Elvin, desde Ecuador. No, él está No, en España. ¿en España En está? España está. Ah, pues buenos días, Elvin. Un placer, un honor. Muy buen día, muy buen día. El honor es mío de estar aquí y muchísimas gracias por la oportunidad. Elvin, un honor y un privilegio tenerte. Mira, hemos estado como todo el planeta dándole seguimiento a este conflicto no deseado, un conflicto lamentable que ha estallado en Ucrania y hemos ido paso a paso evaluando la evolución del conflicto y nos gustaría tener tu visión de manera sintetizada, Elvin, de cómo ha evolucionado en el punto que está. ¿Qué puede esperar la humanidad? Estamos cerca de una posible solución, como veíamos ayer, un avance en las conversaciones, eso se va a prolongar. ¿Qué ve Elvin Calcaño al día de hoy? Sí, yo creo que el escenario todavía sigue siendo muy complejo. Me refiero al escenario de la guerra en Ucrania desde la perspectiva geopolítica, en términos de los intereses que están ahí gravitando alrededor de ese conflicto. Me parece que es importante tener en cuenta dos elementos que digo muy rápido en relación a esta cuestión. Número uno, algo que yo he insistido mucho, que es no valorar, no analizar este tipo de escenario desde la perspectiva de valores democráticos, ¿no? Mucha gente, por el encuadre mediático que ciertos intereses mediáticos impulsan en el mundo, ven esto como una cuestión de democracia, libertad, de los buenos y los malos son en Rusia, los buenos son en Ucrania. No tiene que ver con eso porque eso no es lo que guía la racionalidad geopolítica, que es una racionalidad de resultados. Segundo, me parece que es importante tener en cuenta, dentro de esa perspectiva que acabo de colocar, el elemento de que hay intereses a quienes les interesa que esa guerra se extienda por lo que podrían ganar allí en términos económicos y en términos de reposicionamiento geopolítico, o mejor dicho, de controlar el reposicionamiento geopolítico que provoque esta guerra. En esa perspectiva, yo destacaría cuatro asuntos muy rápidos. Número uno, el rol que está jugando Turquía, que yo creo que hay que leerlo en clave de algo que a mí me parece que es lo que ya está ocurriendo en el mundo, que es hay una reconfiguración geopolítica en términos de que el sistema de gobernanza mundial, derivado de la Segunda Guerra Mundial, se está moviendo hacia uno no dominado por el poder unívoco de Estados Unidos, sino hacia uno donde cada potencia regional tenga incidencia sobre su propia región. Y ahí Turquía yo creo que está desempeñando un rol muy interesante, ha asumido neutralidad, pero al mismo tiempo sabemos que Turquía, sobre todo por la mirada que tiene hacia Medio Oriente, tiene intereses convergentes con Rusia, ¿no? En unas partes sí, en otras no, pero mayormente son convergentes los intereses geopolíticos militares de Turquía con Rusia. En lo segundo, la propuesta de que hizo Ucrania me pareció muy interesante, hay que darle una mirada detenida de los países que garantizarían su neutralidad, su seguridad, que Ucrania puso sobre la mesa en la negociación con Rusia ayer. Y ahí hay un país que es clave, que es Israel. Israel es clave porque hay una población de más de 1,5 millones de personas de origen ucranio y ruso que viven en Israel. Recordemos que cuando cae la Unión Soviética, en el 1991, más del 90% de los judíos que vivían en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas se fueron a Israel. Y eran un personal mayormente científica, profesores, gente muy técnicamente formada, y se ve hay una correlación desde la llegada de toda esta gente a Israel y el despegue científico tecnológico de ese país a partir de mediados de los años 90 hasta hoy, que es una potencia tecnológica, Israel. En la opinión pública israelí, el tema ruso no se lee igual que en Occidente. En Rusia, en Israel, por ejemplo, se publican periódicos en ruso, hay canales de televisión en ruso, hay unas cercanías sentimentales, familiares, y recordemos también que magnates, los famosos oligarcas rusos, como Roman Abramovich,
como Mijail, se me ve el nombre, el apellido, perdón, Mijail Friedman, Peter Aben, entre otros, que son muy cercanos a Putin. Estas personas tienen doble nacionalidad, son tanto rusos como israelíes, por su condición de judíos, y tienen parte de su dinero en bancos israelíes. Entonces, ahí hay un rol de Israel que hay que mirar, y teniendo en cuenta siempre, claro, el rol de Israel en Medio Oriente como aliado clave de Estados Unidos en esa zona crítica del mundo. El otro punto que me parece clave es el estatuto de neutralidad que sigue Rusia. Habría que ver cómo digamos, se le da contenido a ese estatuto de neutralidad, porque los estatutos de neutralidad se pueden interpretar de muchísimas maneras, ¿no? Y también el hecho de que Ucrania esté cediendo en ese punto, pero al mismo tiempo quiera entrar en la Unión Europea, complejiza la situación, dado que formar parte de la Unión Europea implica unas garantías de seguridad que le daría el bloque. Y el bloque de la Unión Europea, casi más del 80% de sus países, forman parte de la OTAN. Entonces ahí habría una complejidad que habría que mirar. Y por último, me parece la cuestión que mencionaba hace un rato de la guerra. A Estados Unidos le conviene que la guerra se extienda. Más allá de las declaraciones públicas que se hacen, desde el punto de intereses geopolíticos efectivos, le conviene a Estados Unidos una duración de la guerra, porque eso, entienden ellos, debilitaría a Rusia, y por otro lado, es un punto clave, le permitiría a Estados Unidos tener más cuota de mercado en el mercado, valga la redundancia, del gas europeo. Entonces yo creo que ahí hay 4 puntos centrales que deberíamos estar mirando desde la perspectiva de las, digamos, las últimas actualizaciones de lo que está ocurriendo en Ucrania. Elvin, Manuel Cruz de este lado, un abrazo, Elvin. Elvin, encantado. Quisiera preguntarte lo siguiente. Yo me quedé observando detenidamente la propuesta que hace Ucrania, ¿verdad? Para, digamos, de alguna forma convertirse en un estado tapón, que es lo que está llamado a convertirse, indefectiblemente. Ahora, cuando ellos hablan de que grupos de países garanticen su seguridad, de manera indirecta eso no sería, Elvin, la aparición o la propuesta de crear un cuerpo de seguridad con visión occidental, aunque no se llame OTAN. Eso no sería de manera indirecta eso. O con oriental. Podría ser, sí, podría ser. Yo coincido en buena parte con esa mirada, pero habría que ver cómo eso digamos, se concreta en la negociación. Porque si bien es cierto, título, si bien es cierto, Elvin, los países garanticen su seguridad. Elvin, si bien es cierto que hay una relación muy estrecha entre, como tú la señalabas, entre rusos e israelíes, la realidad es que cuando tú mencionas a Israel, lo único que le faltan son las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Sí, por eso decía Israel, como sabemos que Israel, en principio Israel fue un satélite del occidente en el Medio Oriente para contener a países árabes, y luego fue ya directamente a Estados Unidos cuando Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, toma el control básicamente del mundo, lo cual se intensifica luego de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, ahí hay claves de Israel interna que son un poco más complejas que ese encuadre, que tiene que ver mucho con lo que yo decía, la opinión pública, la interna de Israel. La opinión pública, la interna de Israel, no está tan, digamos, no es homogénea, es muy conflictiva, es muy crítica, por ejemplo, de lo que representa el actual primer ministro Naftali Bennett, que es un señor de extrema derecha, eso está clarísimo, es un radical en la visión que él tiene sobre los palestinos. Él ha dicho que cuando formó parte de las fuerzas de seguridad de Israel, mató la cantidad de palestinos que tuvo que matar, así él lo ha dicho en declaraciones públicas, un tipo siniestro. Sin embargo, hay otras, digamos, sectores de Israel que constituyen lo que se ve en las elecciones allí siempre, un 35, en el mejor de los casos 40%, que son personas críticas de ese rol guerrerista de Israel como satélite estadounidense, y por otro lado, ahí hay muchas claves culturales atravesadas. Recordemos que Israel es un país que se constituye de gente venida de un montón de lugares del mundo, por la famosa Aliyah, que quiere decir que todo judío que llegue a Israel no entra como un migrante, sino como alguien que regresa a su tierra. Sabemos, ¿no?, el fundamento bíblico, histórico que eso tiene. Entonces allí hay muchas formas digamos, hay muchas miradas desde la perspectiva del origen de la gente. Por ejemplo, los judíos Mizraim, que son los judíos que venían de los países árabes, como Yemen, Irak, son mucho más duros. Eso es muy paradójico en su visión sobre los palestinos, por ejemplo, y su visión sobre los países árabes. Pero los judíos que vienen de la antigua Unión Soviética
si bien son muy religiosos la mayoría, al mismo tiempo son críticos en que Israel tenga esa alianza tan fuerte, tan, digamos, tan acrítica con los Estados Unidos. Entonces Israel es un escenario en el debate interno un poco más complejo, digamos, que lo que sí es en términos generales todavía de un satélite estadounidense allí en Medio Oriente. Elvin, Eduardo Andújar por acá, un placer tenerte. Saludos, un abrazo. Por aquí te mando calorcito, que sé que siempre lo extrañas cuando estás en lugares fríos. Sí. Mira, al principio de tu intervención tú hablabas de que lo que se está redefiniendo es que las potencias, vamos a decir, de este nuevo tablero geopolítico que existe en el mundo, están tratando de dominar sus zonas de influencia, ¿verdad? O sus zonas sus zonas de influencia. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que en esta recomposición en que las potencias quieren tener dominio de sus zonas de influencia, ¿cuáles alianzas estratégicas tú perfilas o tú prevés que se pueden dar que de alguna forma tendrían un impacto significativo en el mundo de hoy? Porque, por ejemplo, está la concepción de que el que domina Eurasia domina el mundo, ¿verdad? Esa es una concepción y un principio geopolítico de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles alianzas estratégicas tú ves en Europa, en Asia, que se puedan dar? ¿Cuáles son esas potencias que están tratando de dominar esas zonas de influencia y de penetrar tal vez otros mercados? Sí, yo creo que ahí hay, Eduardo, hay varias claves interesantes para el análisis. Número uno, la alianza china-rusa, que no hay que perder la perspectiva. Yo decía al principio de este conflicto, en un tuit ahí que se medio viralizó, donde yo manifestaba que los actores de esta situación son Rusia y China. Yo sigo pensando eso. ¿Por qué creo eso? Porque Rusia y China tienen intereses convergentes, que no es lo que tienen Europa y Estados Unidos. Rusia y China tienen intereses convergentes en términos militares, donde el crecimiento del ejército chino, que ya es la tercera fuerza militar mundial más fuerte, digamos, tiene mucho que ver con la asesoría técnica, con la importación que han hecho de armamentística rusa, y por otro lado, Rusia depende económicamente de China, perdón. Entonces ahí vemos que logran converger en términos estratégicos, geopolíticos, militares y en términos económicos, digamos, vitales, ambos países, ¿no? Rusia le provee gas, petróleo para que la maquinaria china se siga manteniendo y a su vez Rusia obtiene recursos para financiar su aparato militar, lo que le permite ser una potencia importante en su zona de influencia. Porque Rusia, eso hay que tenerlo en cuenta también, es un país mediano económicamente. Rusia no tiene nada que hacer compitiendo en el plano económico con Estados Unidos y China, por ejemplo. Es un país económicamente similar al estado de California en Estados Unidos. Sin embargo, es militarmente capaz de hacerle frente a Estados Unidos en muchos escenarios. Entonces yo creo que esa alianza Rusia y China arrastra otras potencias emergentes que estamos viendo sus posicionamientos estos días, como Pakistán, que en medio de la guerra ha hecho un acuerdo con Rusia para intensificar la compra de aceite, compra de granos a Rusia, y Rusia para proveerle más gas a través de gasoductos que se construirían. Potencias como Indonesia, países clave en sus regiones, como en el sudeste asiático, como Vietnam, cuyas opiniones públicas se han posicionado bastante cercanas a Rusia en general. Entonces ahí yo creo que se podemos ver como una reconfiguración en términos de que China, en su zona de influencia, logra hacer gravitar a países importantes de allí, como Indonesia, Vietnam, la propia Pakistán, los hace gravitar hacia una posición de no agresividad con Rusia. Lo que contradice la narrativa occidental de que todo el mundo está contra Rusia, lo cual no es verdad. Si entendemos al mundo solo como Occidente, sí. Si entendemos al mundo en toda su extensión y complejidad, no, ahí hay muchas posiciones, muchas lecturas en claves regionales. Sí. Explica un poquito, Elvin, el tema de entender el mundo como Occidente o como Oriente, porque, a ver, yo decía hace unos días, desde Occidente se construyen a veces verdades de mentiras, o se construyen mentiras de verdades, o medias verdades, y la prensa occidental, como también lo hace la prensa oriental, de alguna forma cuarta el sentido de la libertad
en que las personas pueden expresarse. Entonces, entender tal vez la perspectiva oriental y la perspectiva occidental nos puede dar un panorama amplio del conflicto en sentido general. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la forma en que en Vietnam la gente lee este tipo de cosas tiene mucho que ver con que Vietnam hace 40 años fue destruido por Estados Unidos. Entonces, para Vietnam, Estados Unidos no es un significante de democracia, libertad, sino que es un significante de destrucción de un país que los agredió. Y esto no estoy haciendo una valoración en términos de si Estados Unidos es bueno o malo. Estados Unidos es una potencia que hace lo que han hecho las potencias a lo largo de la historia, que es tener intereses, no amigos ni enemigos. No estoy entrando en una valoración no de buenos y malos en ese sentido, pero en Vietnam se ve así esa cuestión. En países como Indonesia, donde las potencias europeas fueron muy agresivas en su salida de allí, en el proceso de descolonización, tienen otra mirada de estas cosas. Para ellos Occidente no es eso de libertad y democracia, son países que hasta hace muy poco, eso está en la memoria histórica reciente de esos países, tuvieron ellos que sufrir mucho para que los abandonaran como potencias colonizadoras. El propio Pakistán, que es vecino de Afganistán, sabe lo que han implicado allí fuerzas occidentales recientes. Entonces estos países tienen una visión diferente de lo que es Occidente, que no es igual a la que tenemos en nosotros. Y obviamente, dentro de eso que tú decías, Eduarda, hay una lucha por la verdad, que es parte de toda guerra, ¿no? Como decía un congresista norteamericano, la primera víctima de la guerra es la verdad siempre. Sí. Y lo estamos viendo. Vemos cómo se ha creado un bloque mediático único para colocar a Ucrania como un significante de país agredido, de víctima, etcétera, etcétera. Pero no se cuentan otras cosas que están ocurriendo allí, que gracias a redes sociales la podemos ver, como militantes dentro de Ucrania están masacrando personas que están a favor de Rusia o están masacrando militares rusos prisioneros, ¿no? Lo cual viola todo criterio moral ético de la guerra. Entonces allí están pasando muchas cosas. Por eso yo digo que desde una perspectiva crítica y analítica, invitar respetuosamente a eso a los radioyentes, a que esto se vea fuera del encuadre de buenos y malos. En la medida de que se saque de ese encuadre, se puede conocer la verdad y se ve en su complejidad este tipo de procesos que son fundamentales para el curso del mundo hoy día. Elvin, mira, quisiera preguntarte, Elvin, ¿hasta dónde tú proyectas que puede darse esta relación tan estrecha, verdad? Que ha tenido altas y bajas en términos históricos entre Rusia y China. Sí. Yo he dicho que Rusia y China tienen un matrimonio de ricos por lo siguiente. Tú ves, por ejemplo, o sea, China en los momentos más difíciles de Rusia, como fue cuando invadió a Crimea, le ha tendido la mano. Ahí mismo vino y le facilitó un acuerdo, ¿verdad?, para comprarle gas que ronda los 400.000 millones de dólares. Y ahora mismo tú has visto, por ejemplo, se ha declarado neutral prácticamente, llamando al diálogo, en un momento en el que el mundo entero está enfrentando a Rusia, o Occidente, ¿verdad?, prácticamente. Pero hay un elemento que en el tiempo hay intereses encontrados. Por ejemplo, la propia Ucrania es territorio fundamental de la ruta de la seda. La propia Ucrania se convirtió, hace un tiempecito, convirtió a China en su primer socio comercial. O sea, y además de eso, por ejemplo, para la ruta de la seda y para los intereses chinos, Asia Central es pivote fundamental para ese proyecto. Sin embargo, Rusia considera a Asia Central como su patio trasero. O sea, con esos elementos que yo te estoy describiendo, ¿hasta dónde uno pudiera proyectar que ese matrimonio de ricos, como yo le llamo, se puede mantener? Ahí hay algo interesante de lo que tú planteas, que yo creo que tiene que ver, en mi opinión, que es un error de la geopolítica, digamos, del diseño geopolítico que hacen los norteamericanos, que fue enfrentarse tan fuertemente a China. Claro. Que recordemos que el enfrentamiento con China no empieza con Trump. Mucha gente cree que eso empezó con Trump, y Trump fue lo que hizo fue ponerle intensidad explosiva. Claro. Eso había empezado con Obama. El TPP es un enfrentamiento, el TPP es un enfrentamiento suave con China, el TPP. Exactamente. Y eso empezó con Obama, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego Trump lo intensifica, ¿no?, con su estilo discursivo, agresivo, etcétera, etcétera. Pero en los hechos eso había empezado con Obama. Yo pienso que es un error, porque soy de la visión que tiene, por ejemplo, Kissinger y otros grandes estrategas geopolíticos norteamericanos,
de que con China hay que tener una relación de cercanía y más convergencia. ¿Por qué? Porque en la medida de que Estados Unidos es agresivo con China, la desplaza a que se vaya con Rusia, ¿no? Y por eso yo creo que la clave aquí está en que si bien China, claro, tiene esos intereses, a China no está cómoda con la guerra, ¿no? No es tan cómodo Claro, con la guerra. claro que Sin no. embargo, los chinos ven que en el fondo el rival de ellos y Rusia es el mismo, que es Estados Unidos. Un Estados Unidos agresivo, que la lectura histórica que hacen los chinos, a mí siempre me llama la atención y lo destaco, una famosa anécdota de una reunión entre funcionarios chinos y franceses en el contexto de los años 70, donde los funcionarios franceses les preguntan a los chinos que cuál es la opinión que ellos tienen de la Revolución Francesa. Y los chinos le dicen que eso es un acontecimiento muy reciente, para analizarlo todavía, que había ocurrido hacía 100 y pico de años atrás, ¿no? Unos 200 años ya casi. Entonces, ¿qué quiero decir? Los chinos tienen una visión histórica muy diferente a la que tenemos nosotros, que eso tiene que ver mucho con esa filosofía confuciana y un montón de formas que ellos entienden la historia. Y China ya lee a Estados Unidos como un imperio en declive y ya lee esta situación como un paso hacia una nueva reconfiguración, e incluso hay analistas en la prensa china que yo invito a que se lea, que es muy interesante, donde ellos dicen que China lo que va a hacer es volver al lugar que tuvo en el siglo XIV y siglo XV, que lo fue, centro del mundo. que lo fue. Entonces, La gente lo ignora, claro, Elvin, pero era la primera potencia del mundo. Fíjate que claro, siendo Gran Bretaña el taller del mundo, tenía un superávit en su balanza comercial, por eso la guerra del opio. Y China era... Claro. Sí, China era el centro del mundo, ¿no? Claro. Como dice un Enrique Dussel en el siglo XV. Entonces yo creo que China y Rusia, desde la perspectiva de largo plazo, comparten unos intereses que son más fuertes que ciertas, digamos, tensiones que la guerra Rusia pueda generar en el corto plazo, como ese muy bien que tú muy bien señalas, del hecho de que Ucrania es importante comercialmente en el diseño que está haciendo China. Entonces yo creo que es un error de los estadounidenses en una lectura de largo plazo, este enfrentamiento tan agresivo. Fíjate que Biden ha dicho, e incluso funcionarios de él, el propio Anthony Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, ellos han manifestado, han hecho declaraciones en la línea de que hay que atacar a Rusia rápido, debilitarla económicamente para concentrarse en China. Yo creo que eso es un mensaje equivocado desde el punto de vista geopolítico, porque va a hacer que China, una potencia emergente que no la van a poder detener, tiene la población, tiene el conocimiento. Fíjense que China el año pasado, en los últimos 5 años, mejor dicho, ha registrado más patentes que Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, en materia de las famosas STEM, ¿no? De las ciencias más avanzadas. China ya está dominando áreas el 6G, Huawei, la empresa de celulares china era el mayor, era la empresa que más celulares vendía en el 2019 antes del bloqueo que le puso Trump. Entonces yo creo que China, la lectura que le están haciendo en Estados Unidos es equivocada, y eso está haciendo que pueda converger con Rusia. Y creo yo, si alguna, digamos, no me gusta decir lo que pueda pasar, porque en geopolítica creo que eso no es muy adecuado, pero sí como ver tendencias. Y yo creo que la tendencia que se está marcando es que la visión China y Rusia de un nuevo sistema donde Estados Unidos sea influyente pero no dominante, eso se va a imponer en el mundo, si no es que ya se está imponiendo, Elvin, como dicen algunos expertos. Elvin, mira, sí, quisiera preguntarte lo siguiente. A pesar de que las personas ignoran esto, la mayoría de lo que uno está tratando, y se está concentrando solamente en Rusia y Ucrania, por lo que está pasando allí, la zona más importante y que va a generar mayor conflicto en esta reconfiguración del orden geopolítico es precisamente la región Indo-Pacífico. Esa es la zona más importante ahora mismo para los intereses de Estados Unidos. Pudiéramos decir, Elvin, que con esto que China está haciendo, este apoyo indirecto, pero está apoyando a Rusia, se está preparando entonces para que mañana sea Rusia quien le apoye en esta... Bueno, de ahí salió el AUKUS, ¿verdad? Salió de ahí para enfrentar a los intereses chinos en Indo-Pacífico. O sea, China está previendo, ¿tú crees quizás que mañana va a tener problemas con Estados Unidos en esa zona ahí de Indo-Pacífico, y desde ya se está ganando la alianza de Rusia? ¿Eso sería lo que está haciendo China? Yo creo que sí, yo creo que hay muchísimo de eso que tú dices para mí es central, porque una de las lecturas que China puede sacar de esto, de cómo Rusia pueda negociar el tema Ucrania, es que China podría ir por Taiwán, sin mayores consecuencias, más allá de declaraciones. Hay gente que dice, gente que ha hablado cercano con Putin, entre ellos Macron, el presidente de Francia,
que ellos interpretan que para Putin Occidente está en un proceso de debilidad y que este era el momento de atacar. Si China comparte esa lectura, yo creo que podríamos ver una China que lea esto de que Rusia invadió Ucrania, hizo lo que quiso allí militarmente, y más allá de ciertas sanciones que no detuvieron a Rusia y de las famosas declaraciones en la ONU y todo eso, no hubo nada efectivo, material, que detuviera a Rusia. Y eso es un mensaje de que ellos pueden hacer lo mismo con Taiwán. Recordemos que para Taiwán, en la constitución china, Taiwán pertenece a China, ¿sí? Después del 1949, ¿no? Cuando las fuerzas de Chiang Kai-shek se fueron a Taiwán y conformaron aquel país, los chinos, ¿no? Después de Mao, ven ese país de Taiwán como una provincia rebelde. Ajá. Y ellos siempre han dicho que Taiwán tiene que volver a la República de China, el corazón de China, ellos le llaman. Entonces yo creo que efectivamente allí se está configurando China lo está leyendo esto como un proceso efectivo de debilidad de Occidente, que lo puso a prueba Rusia, y ellos podrían actuar sobre el sudeste, el mar del sur de China. Sí. Finalmente, de mi parte, otra vez Eduarda, mira, tú acabas de decir algo, sin mayores sanciones. Nosotros aquí, cuando hemos analizado la situación, nosotros hemos hablado de que lamentablemente no existe la tal comunidad internacional, o mejor dicho, no existe un régimen de consecuencias, estamos acéfalos, ¿verdad? En términos de digamos, un órgano, una entidad que pueda sancionar y que tenga la autoridad para sancionar a uno o a otro, porque yo planteaba aquí algo, yo decía, bueno, pero es que la ONU no me puede sancionar a mí, si yo fuera Rusia, cuando nunca me sancionó a Estados Unidos, por poner un ejemplo. Sí. No quita qué, yo decía, no quita qué, porque los dos están haciendo lo mismo. Ahora bien, no hay un órgano que tenga la suficiente autoridad. Y eso me lleva a pensar también, es el momento para que, en atención a esto que nosotros hemos visto, ese escenario vacío, ¿verdad? Ese vacío de poder, de autoridad. Entonces, la comunidad internacional se siente y establezca nuevas reglas de juego que ninguna potencia, en vista de que hay diferentes, y esto es un mundo multipolar, que se diferencia mucho del que teníamos anteriormente, pueda poner reglas claras que de alguna forma no permitan que sucedan este tipo de situaciones como la que estamos viendo con Rusia y Ucrania. Yo creo que sí, y fíjate que ¿qué instrumento utilizan en las famosas sanciones? Básicamente es el instrumento del dólar. Exacto. Que es la moneda con el tema o más financiero en términos técnicos, sí, que hablan de que ese vicio, yo le llamaría desde el punto de vista ético, porque las sanciones no tienen otro motivo que provocar hambre y destrucción en un país para imponer criterios geopolíticos. Eso es básicamente lo que tienen las sanciones, que yo creo que éticamente habría que preguntarse si en nombre de intereses geopolíticos se puede poner un país a pasar hambre y a destruirlo económicamente para después decir que allí la democracia falla y que allí son dictadores, ¿no? Como ha pasado. Entonces, ese instrumento del dólar, hay gente que dice que esto que Estados Unidos lo está usando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en América Latina, lo usó con Irán, se lo está aplicando ahora a Rusia, dicen que al final lo que va a hacer es debilitarlo, porque ¿no? El fundamento de toda moneda es la cuestión de la credibilidad. Y hoy día muchos países se van a preguntar qué credibilidad puede tener esta moneda cuando, si yo mañana hago algo que a Estados Unidos no le gusta, me ponen una sanción, me destruyen todo mi comercio internacional. Exacto. Entonces yo creo que se estará moviendo, como de alguna manera se puede ver, esto habría que verlo más en el tiempo, pero de alguna manera se puede ver ya de que se empiezan a negociar petróleo y a negociar ciertos commodities en cada moneda local o en monedas de países importantes locales que puedan darle certidumbre a eso, como sería la rupia en la India o sería el renminbi chino. Entonces yo creo que es esa cuestión de una potencia que le esté diciendo al mundo lo que hay que hacer y que se abrogue el derecho, ¿no?, de ser como una guía ética, moral del mundo, al final afecta al propio Estados Unidos. Porque yo creo que Estados Unidos, parte de la crisis interna que tiene hoy día, donde Trump es un gran representante de esa crisis, tiene que ver con que le sale muy caro
a Estados Unidos ser ya este gendarme mundial. Y si yo fuera estadounidense, yo creería que el mejor rumbo que podría tomar ese país es concentrarse en su política interna y ser un país importante en el mundo, como yo creo que debe serlo, porque Estados Unidos es un país muy importante, pero no un país que esté dominando y un país que esté diciendo al mundo lo que hay que hacer, porque ya el mundo no se mueve en esa clave y ya hay otras potencias que tienen una importancia regional que no necesitan básicamente, digamos, de Estados Unidos para darle curso a la mayor parte de sus procesos internos y sus procesos regionales. Muchísimas gracias. Yo creo que deberíamos movernos a algo como eso. Muchísimas gracias, Elvin. Excelente esta conversación contigo. Ojalá poder tenerla con más frecuencia, hermano. Adelante, para mí ha sido un honor estar aquí y quedo a la orden. Bueno, ahí estuvieron escuchando al politólogo Elvin Calcaño desde Madrid, con quien hemos podido conversar largo y amplio de todo esto, ¿verdad? De geopolítica, este tema tan importante. Así que vamos a hacer un contacto de publicidad y volvemos en breve.